acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido excusa del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública por no poder asistir a exponer sobre la iniciativa que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones en razón de fuerza mayor. Hace presente se considera su presentación en la primera sesión de mayo del presente año. En segundo lugar, una moción de los señores diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Celso Morales, Iván Norambuena, Pablo Prieto, Gustavo Sangüesa, Renzo Trizotti, Ignacio Urrutia y Osvaldo Urrutia, que modifica la ley de tránsito en materia de sanciones aplicables en caso de suspensión e inhabilitación para conducir vehículos y de la cancelación de la licencia de conductor. Y por último, se recibe excusa de la presidenta del Colegio de Secretarios de Juzgado de Policía Local ante la imposibilidad de exponer debido a que en el mismo horario se legislará sobre la ley de retiro, que incluye a los funcionarios municipales, comprometiendo su asistencia con antelación a la invitación. Sin perjuicio de lo anterior, el gremio remitirá una minuta en relación al proyecto denominado CATI. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. Con respecto a la cuenta, varios. Diputado Mulet. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero pedir que se invite para la discusión de este proyecto de ley al juez de policía local de Bichuquén, de la región del Maule, que me llegó la información por parte de él y de otros jueces de policía local de esa región, que tienen una experiencia que a mi juicio es interesante, donde ellos han desarrollado una serie de avances tecnológicos en sus juzgados de policía local a través de la digitalización, fundamentalmente mediación, justicia vecinal, con unos programas especiales que hicieron con el Ministerio de Justicia hace algunos años atrás, y digitalización especialmente, y tienen una opinión respecto a este proyecto llamado CATI que me parece interesante, donde en general son partidarios, pero proponen algunas alternativas, digamos, en la forma de notificar y otras. Le dejo el correo electrónico que mandaron. El juez de policía local de Bichuquén se llama Mirko Bonasic Doric. Me llegó por internet, por correo, no lo conozco yo particularmente, pero me parece muy interesante y seria su propuesta. Lo recepcionamos, dejamos en secretaría para que en su oportunidad lo sí, se acuerda. Perfecto. ¿Se acuerda? Acordado, entonces? Sí. Gracias, presidente. No hay objeción, ¿cierto? Acordado. Diputado Hernández. Gracias, presidente. Oficiar a la señora ministra de Transporte. En la ciudad de Osorno se está realizando la automatización de todos los semáforos. Son 60 semáforos, 60 esquinas en las cuales se están interviniendo. Y debió haber terminado esta obra en octubre del año pasado. En octubre dijeron que en diciembre. Hoy día estamos en abril. Y está generando problemas a los peatones, está generando problemas de colisiones con los vehículos del transporte menor, transporte mayor, lo que provoca, digamos, una incidencia y un malestar general de la ciudadanía, porque pasa mucho tiempo con esta situación de que se termina una obra, no se termina, y usted comprenderá, 60 semáforos es intervenir prácticamente toda la ciudad. Y en ese sentido, la que está ejecutando la obra es el Ministerio de Vivienda, pero por instrucciones del Ministerio de Transporte, porque este es un ordenamiento sistemático de un sistema automatizado para poder mejorar los flujos de vehículos en forma automática. Entonces, ese es el sentido que tiene este recambio por lo tanto, pido el oficio. En primer lugar, para que la ministra fiscalice el contrato de obra, ¿ya?, para que se adelanten, digamos, las obras, se converse con la empresa, pero no puede pasar el invierno con la situación paralizada. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ¿se toma el acuerdo de la comisión por oficiar? ¿Estamos de acuerdo? Acordado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Estamos en varios. Diputado Mulet. Me imperé a propósito de una situación grave, señor presidente. Hay una situación bien grave con un puente de ferrocarriles en la comuna de Copiapó. Una situación que conoce la ministra de Transporte, que hay que levantar un puente de ferrocarriles. Se está encauzando una quebrada que durante los aluviones del año 2017-2015 colapsó, y Ferronor,
una empresa de ferrocarriles privado que se privatizó, que correspondía a la red norte de ferrocarriles, que era estatal, se niega a levantar ese puente y hay una situación bastante dramática. De llover, con las características similares a lo que ha pasado el 2015 y el 2017, nuevamente van a haber inundaciones importantes en ese sector de la comuna de Copiapó. Por ahí no pasa ningún tren hace décadas, pero está el puente y tiene su dominio sobre el mismo Ferronor y se niega. Entonces, quiero informar sobre esto a la ministra de Transporte y pedirle, obviamente, que informe a esta comisión respecto a esa situación y de qué forma pueden, obviamente, salvar la situación de hoy para que ese puente pueda ser levantado utilizando las normas legales correspondientes. Y eso, presidente. Muy bien, diputado. ¿Se acuerda entonces un oficio también a la señora ministra? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? De lo contrario... ¿Ah, sí? Por supuesto. Ahora sí. Y la presente sesión tiene como propósito de continuar con el tratamiento del mensaje que crea el sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290. Boletín número 9.252/15 y tiene urgencia simple. Vamos a hacer entrar a nuestros invitados para poder continuar. Asiento, magistrado, sí. Habiendo ingresado nuestros invitados, queremos pedirles que continúen con la exposición en representación del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Entiendo que está con nosotros el magistrado Luis Ramírez, ¿sí?, presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, y Rodrigo Valar, director. Se acostumbra que queden los oradores frente al presidente. Sí. ¿Le cambiamos? Claro, para que ustedes se pongan frente al presidente. ¿Quién va continuando? ¿Luis Ramírez va a exponer? ¿Sí? Habían, me parece, secretario, que habían algunas consultas pendientes de la sesión anterior que nos alcanzaron a responder, pero no sé si usted tiene... complementar la exposición anterior. ¿Tiene algún complemento a la exposición anterior? Le cedo la palabra. Señor presidente, antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ramírez Palma, soy el presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretario de Policía Local. Como lo expresé la vez pasada, represento a los jueces de Arica. Respecto del proyecto que nos interesa sobremanera, como ya lo he expresado anteriormente, todo aquello que vaya en pos de evitar accidentes de tránsito. Aquí le estoy en el micrófono. Negro, acá. Ahí está. En pos de evitar accidentes, daños en choques y lesiones, ¿verdad? Bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora, en la sesión pasada, hubieron parlamentarios que presentaron algunas inquietudes, ¿ya? Yo no sé si se terminaron de todas las preguntas o quedó algo pendiente, para luego nosotros dar respuesta, ¿verdad?, a las inquietudes que se suscitaron en aquella sesión. A ver, de la exposición anterior está terminado, ¿no? ¿O queda alguna parte pendiente? Sí. Sí, efectivamente. Entonces completemos eso. Perfecto. Y después damos respuesta a las preguntas que ya se hicieron, y si surge alguna por parte de los señores parlamentarios. Don Rodrigo Valar, entonces el colega de María Pinto. Tiene la palabra don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Bueno, continuando con la exposición del Instituto Nacional de Jueces de la semana pasada,
nosotros aludimos a una eventual inconstitucionalidad de una parte del proyecto, que no vamos a abundar en esa materia, y también propusimos algunas ideas para mejorar que no están contenidas en el proyecto. Pero yo quisiera ahora referirme a la eventualidad de que este honorable Congreso Nacional apruebe el proyecto estableciendo facultades sancionadoras para el mismo organismo fiscalizador y las dificultades de carácter jurídico que se van a suscitar en relación a los juzgados de policía local. Porque en definitiva usted va a tener dos autoridades que se van a pronunciar respecto a una misma infracción. El director del Centro Nacional de Tratamiento de Infracciones y eventualmente, si reclama después el infractor, el juzgado de policía local. Y usted, cuando aplica dos procedimientos, un procedimiento administrativo que se rige por la ley 19.880 de base de los procedimientos administrativos, y los juzgados de policía local, que en este caso se rigen por la ley 18.287, la ley de procedimiento, usted se puede encontrar con situaciones que van a ser súper complejas. Por ejemplo, la ley 19.880 establece que respecto a todo acto administrativo proceden al menos 3 recursos: el recurso de reposición, el recurso jerárquico y el recurso extraordinario de revisión. Y podría suceder que a la decisión del director del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, el CATI, a esa decisión que le rechaza el reclamo al infractor, porque recuerden ustedes que el infractor solamente tiene 2 causales de defensa, que es que el vehículo le fue sustraído o que el vehículo no corresponde, y no existen una amplia gama de posibilidades de defensa, como las que exponíamos nosotros la semana pasada. Vale decir que el vehículo efectivamente es suyo, pero se lo prestó a otra persona, o que, por ejemplo, usted traslada a una persona en riesgo vital, por poner solamente 2 ejemplos. Entonces, a la decisión del CATI, del director del CATI, el infractor va a recurrir al juzgado de policía local, pero paralelamente podría interponer estos recursos que yo he señalado. Y podría suceder que cuando el director del CATI se pronuncie sobre estos recursos acogiéndolo, el juzgado de policía local ya haya fallado la causa y esa causa se encuentre ejecutoriada. Incluso el recurso extraordinario de revisión tiene un plazo para interponerse de 1 año. ¿Ah? O podría suceder que el director del CATI rechace el reclamo y el infractor pueda recurrir a la Contraloría General de la República. ¿Por qué no? Y podría suceder entonces que el Contralor General de la República establezca que la decisión administrativa es de carácter ilegal. Esto va a ocasionar, me atrevo a aventurarlo, y así lo hemos discutido nosotros los jueces de policía local, que además empieza a surgir un grupo numerable de abogados, como ocurre con el tema de la ISAPRE, que por una módica suma de dinero, póngase unos 20.000, 30.000 pesos, y sume eso por el volumen de personas que van a reclamar, ofrezcan su servicio entonces para tratar de impugnar la decisión del director del CATI. Cuando a usted le suspenden la licencia por 30 días, ¿no estaría dispuesto a pagar 30.000 pesos para que eventualmente esa decisión quedara sin efecto? Pero insisto, en el intertanto, el juez de policía local ya va a haber fallado, esa causa se encontrará ejecutoriada, y ahí sí que no va a haber nada que hacer. Entonces vamos a tener la decisión administrativa que da origen al procedimiento judicial sin efecto y la decisión judicial que no podría dejarse sin efecto. Eso es lo que yo quería agregar respecto a ese punto. Ahora, no sé, y usted dirán si es necesario, estamos discutiendo en general la idea de legislar. Hubo un señor parlamentario que la semana pasada pidió que además nosotros en nuestro documento hacemos una serie de observaciones para mejorar el proyecto. No sé si será la oportunidad de tratarlo ahora o si no lo dejamos para cuando ustedes lo estimen pertinente. Bien, muchas gracias. Y la consulta, a lo mejor hay alguna, no sé si perdón, si ustedes tomaron nota de las consultas y podríamos partir por responder ello y posteriormente, si hay alguna cosa adicional de los señores parlamentarios, poder abordarlo, si es que a ustedes les parece. Gracias, señor presidente. La diputada Sandón planteaba en la sesión pasada, detectado eventualmente este vicio de inconstitucionalidad, cómo hacer constitucional el proyecto. Porque a todo esto, lo que pretende el Instituto Nacional de Jueces, en representación de todos los jueces de policía local del país, es contribuir a mejorar este proyecto. O sea, nosotros hemos aclarado en todas las instancias, nos han hecho varias entrevistas,
de que nosotros no estamos en contra del proyecto, nos parece que la idea de legislar debe ser apoyada. Nosotros cuestionamos solamente el aspecto que hemos señalado de otorgar a la autoridad fiscalizadora, además, la facultad sancionadora. Bueno, señora diputada, creemos nosotros que la intervención del CATI debiera llegar solamente hasta la etapa de analizar la fotografía, determinar quién es el infractor y notificarle al infractor valga la redundancia, la infracción cometida y la multa que establece la ley, no la sanción, la multa que establece la ley, de tal manera que el infractor voluntariamente pueda aceptar la infracción y pagar con las rebajas que establece la ley, o de lo contrario, si transcurre el plazo de 20 días que tiene para pagar con rebaja, en ese caso entonces el director del CATI traspasar los antecedentes al juzgado de policía local. Y ahí entonces cumplimos los dos objetivos. Cumplimos los objetivos que los radares se pueden establecer con criterios técnicos, que es el objetivo de salvar vidas causadas por los accidentes de tránsito con resultados fatales, y cumplimos con el objetivo de descongestionar a los tribunales, que es lo que se nos dice que pretende el proyecto. Una segunda duda que planteaba la diputada Osandón es cómo hacer respecto de las notificaciones por correo. Nosotros señalábamos en la sesión pasada que este proyecto, en primer lugar, acorta los plazos de la notificación por carta, porque la ley 18.287 respecto a los partes empadronados establece un plazo de 45 días y este proyecto lo baja a 15 días. Ahora, esto pudiera parecer razonable en las grandes comunas del Gran Santiago, pero resulta que, y aquí perdónenme que me refiero a mi situación particular, de juez de la comuna de María Pinto, distante a 70 kilómetros de Santiago, entre Curacaví y Casablanca, el infractor que pasó por Pajarito, donde está el fotorradar, puede perfectamente ser de María Pinto. Y yo le explicaba que en el caso de la comuna de María Pinto, las cartas se demoran 1 mes y medio en ir y otro mes y medio en volver. Y esto es así que yo como juez de policía local puse en conocimiento esto del director de correos y también de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Para que ustedes entiendan, en María Pinto, y esta situación es común a todas las comunas pequeñas, existe una oficina de correos. Oficina de correos que no va a dejar las cartas a los domicilios, sino que hay una casilla. Nadie va a retirar una carta que sabe que no le viene muy buena. Segundo lugar, se va a retirar el correo una vez a la semana. Se va a retirar una vez a la semana. De ahí el correo se manda a Melipilla. De Melipilla se manda al centro de distribución en Quilicura, en Santiago, donde se llegan todas las cartas hacia Santiago, y de Quilicura se mandan a las respectivas comunas. Y el correo de vuelta es lo mismo. Entonces, este plazo de 15 días realmente es impracticable porque la carta no le va a llegar al infractor que no vive en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, etcétera, etcétera. Tercera consulta, bueno, eso se va a recibir en detalle el señor presidente, porque se cuestionó que los jueces no respetaran el derecho al debido proceso, y a nosotros eso, la verdad que nos parece que no puede quedar constancia en la historia fidedigna de la ley sin que tenga una respuesta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Gracias, señor presidente. Además de lo que ha señalado Rodrigo respecto de las notificaciones, ¿verdad? Se pretende que esta sea a través de correo electrónico. Sin embargo, no todas las personas, y sobre todo en lugares rurales, disponen de Internet, ¿verdad?, como para ser notificados, lo cual hace impracticable aquello. Dicho eso, me refiero a, sin ánimo de polemizar naturalmente, pero sí a hacerle presente al honorable diputado, señor Mulet, quien señaló que el juzgado de policía local no se respetaba el debido proceso. Y según él, no se respetaba el debido proceso, dado que los magistrados, ¿verdad?, no recibían en audiencia ni escuchaban a los infractores. Posteriormente a que él hizo uso de la palabra, tuve la ocasión de conversar personalmente con él y explicarle la situación. Generalmente en Santiago, Concepción, Valparaíso, en fin, ciudades grandes, habitualmente los jueces de policía local reciben a la audiencia, ¿verdad?, de aquellas personas que han sido infraccionadas por carabineros, y habitualmente ellos son citados a las 9 de la mañana y de una hora determinada, cuando ya no hay ninguna persona que llegue, que esté pendiente de audiencia, ¿verdad?, el magistrado acusa la rebeldía, ¿verdad?, sanciona a los infractores en rebeldía,
y posteriormente sigue con la audiencia, ¿verdad?, que son los comparendos, que habitualmente no solamente el juez ve audiencia de tránsito, sino que también ve comparendo ley de protección al consumidor, choque, copropiedad inmobiliaria, en fin. Y posteriormente, de que se termina la audiencia, tiene que seguir viendo, firmando el despacho y dictando sentencias, ya, etcétera, etcétera. Ahora, si es efectivo lo que dice el diputado señor Mulet, me parece bastante grave, porque la obligación del juez es escuchar al infractor. Y eso en el instituto ya ha sido majadero en señalarle a cada uno de los colegas, ¿verdad?, que efectivamente atienda a la persona, que escuche su descargo. No solamente por el hecho de escuchar, ¿verdad?, el juez está obligado a acceder a lo que dice, ¿ya? Pero hay muchas razones que efectivamente el infractor puede argumentar, como por ejemplo, ¿verdad?, de que la señal de tránsito existente en el lugar no era visible porque había una rama de un árbol que la tapaba, o porque estaba rayado, no conocía el lugar, estaba oscuro, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el juez pondera todo aquello antecedente y efectivamente, luego de analizarlo, sancionará, amonestará o absolverá definitivamente al infractor. Ahora, en cuanto a las infracciones de tránsito, si bien es cierto, una persona que llega después de la hora, ¿ya?, y que ya está condenada en rebeldía, no le quita el derecho para efectivamente presentar un escrito de reconsideración ante el juez, para que éste, ¿verdad?, con los antecedentes que le expone, lo pueda resolver. O incluso, ¿verdad?, si efectivamente dispone de tiempo el magistrado y el asunto reviste de cierta gravedad, efectivamente se le escucha y se resuelve, ¿ya? La verdad que nosotros tratamos, en lo posible, de evitar conflictos, ¿ya?, porque la gente llega malhumorada a los juzgados de policía local. ¿Ya? Malhumorado porque tiene que pagar una multa, porque lo han chocado, en fin, un montón de razones. Y obviamente en la medida en que usted no satisface ese problema, está creando un conflicto y queda increciendo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que me dejó bastante preocupado y recibí llamados de todos los colegas del país a raíz de las expresiones del señor Mulet, pero quiero decirle que precisamente en fecha próxima tenemos un congreso con los presidentes de los capítulos para efectivamente tocar este tema, aun cuando ya hemos sido majaderos en el sentido de escuchar al infractor, ¿ya? Porque o si no es muy fácil tener una máquina, ¿verdad? La infracción es esta, ¿verdad?, la multa es esta. Y eso no puede ser. Somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos que escuchar a las personas, todos tenemos razones. Y al infractor hay que educarlo, y hay que explicarle el porqué de la normativa de tránsito, del discopare, del derecho preferente de paso, ¿verdad?, que tienen los peatones, etcétera, etcétera. Entonces, dado que quedó en la sesión pasada, ¿verdad?, encontré mi deber y mi obligación, ¿verdad?, de hacérselo presente a la comisión, y el señor Muller dará la disconformidad con lo que él señaló. Porque eso no es así. Nosotros atendemos a los infractores, los escuchamos, ¿verdad?, y después resolvemos. Puede darse el caso que algún colega efectivamente adopte un criterio, pero está errado, ¿ah? Está errado, y si así ocurre, ya cualquiera persona con la autoridad puede pedirle una audiencia al magistrado, ¿verdad?, y si no se lo da, perfectamente puede ir a la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, a expresarle su disconformidad con... Y obviamente, yo le digo, las Cortes de Apelaciones habitualmente son muy estrictas y severas en el cumplimiento de la bilateralidad de la audiencia, ¿ya? Y efectivamente pide informe, etcétera, etcétera, y después resuelve, ¿ya? Entendemos que la verdad que, como él señalaba, para un infractor común y corriente hacer todo ese trámite resulta absolutamente engorroso, ¿ya? Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Además, en cada tribunal hay un libro de reclamo donde uno puede estampar, ¿verdad? Y normalmente los ministros visitadores, cuando visitan los tribunales, piden el libro para ver qué pasó y qué es lo que se resolvió, ¿no? Eso es lo que puedo señalar. Respecto al último tema que usted está tocando, antes que nos vayamos al CATI directamente, mi pregunta es, ¿usted no tiene algún indicador? Un indicador, porque cuando el diputado Mulet
expuso su posición, la verdad que muchos asentimos, y no vamos a ser cínicos de decir lo contrario, de acuerdo a nuestra experiencia. Pero ¿existe algún indicador que ustedes tengan, como los jueces, al igual como, por ejemplo, en el caso de la maternidad, los hospitales, tantas mujeres tienen, hay un porcentaje más o menos de, no sé, un 13% que tiene cesárea, no sé, ¿ustedes tienen alguna cantidad de indicadores per cápita de gente que ustedes atienden como indicador para saber si efectivamente están atendiendo a las personas? O sea, los jueces tienen un registro donde diga atendimos a tanto y si son 100, lo normal es que 20 personas quieran hablar con usted. ¿Existe una cosa así como un registro de ese tipo? No existe un registro, es decir, un libro, pero si tantas personas asistieron. Lo que pasa es que las audiencias diarias, ¿ya? Si hay 100 personas citadas, uno atiende a todas las que están en la audiencia, que llegaron, ¿verdad?, hasta antes de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando no se atendió a la última persona y no hay más, ¿ya? Ahí se cierra, ¿verdad? Y a los demás se le pone rebeldía y se pone la multa, ¿verdad? Y se firma. Las personas anteriores, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, para saber que efectivamente lo atendí, le pongo las excusas que me da. ¿Ah? Entonces, ahí tengo certeza de que efectivamente la persona estuvo y yo lo escuché. Y lo que me dijo. ¿Ya? Sí, no, yo pienso que en general los colegas, porque después le preguntan qué pasó con determinada persona, entonces, bueno, no se puede acordar, pero efectivamente, ¿verdad? Dice que efectivamente llevaba a su hijo de 2 años, o llevaba a un niño menor, ¿verdad?, en el asiento trasero porque le tocó llevar a su vecina tal cosa. Entonces, ahí efectivamente existe constancia de que efectivamente yo escuché a la persona y resolví respecto al tema. Los que están en rebeldía, efectivamente, eso no comparecieron, sin perjuicio que después, ¿verdad?, pueden hacer los descargos por escrito. En esta misma línea, me acuerdo cuando el diputado Mulet dijo que a veces uno llega y estaba la boleta lista. Eso es una sensación un poco general, no sé si efectivamente una realidad, pero tal vez una cosa sería indicarle a los jueces que no esté la boleta lista. A ver, es que es difícil porque le digo yo, la Dirección de Administración y Finanzas ya tiene decir, los ingresos, ¿ya?, están numerados. Entonces, mal puede, ¿verdad?, aplicarle multa porque puede llegar a alguna persona que efectivamente lo va a absolver, entonces no puede borrar un boletín, ¿ya?, ni tampoco le puede, ¿qué multa le va a poner? El máximo, el mínimo, ¿verdad? Entonces, no, eso normalmente no es así. No es así, no, porque sería absolutamente ilegal. ¿Terminó? Están inscritos el diputado Pérez, el diputado González, el diputado Mulet y el diputado Bianchi. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los jueces. Y sobre el mismo tema, por su intermedio, que abordó la diputada Sandón, la realidad es otra. Al menos lo que conozco de mi distrito, por haber trabajado 10 años en el municipio, en los juzgados de policía local, efectivamente la tasa, si es que existe algún registro, cuestión que a mí no me consta, de los jueces tienen un horario, digamos, de trabajo en el tribunal, ¿verdad? Generalmente sobre la mañana. Está apagado el micrófono. Y la verdad es que cuando usted decía que tienen que escuchar a todos, la verdad cuando se acercan las personas infraccionadas al mesón, puede que efectivamente no esté la boleta hecha con el valor, pero le dan la opción de que si usted paga, entonces le hay una rebaja de un X porcentaje o espera la audiencia con el juez, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que si llegan 100 casos, usted decía que más o menos 100 citados un día X, ¿cuál es la tasa de personas que van a pedir o solicitar, por un lado, audiencia con el magistrado? Va a ser, me imagino, por regla general, aquellas que tienen infracciones graves, gravísimas o de mayor costo o de faltas, digamos, en las que signifique la retención de licencia, etcétera, que me imagino los que trabajan con la licencia. Pero también usted manifestó, eso por un lado, y por otro lado usted manifestó que está la posibilidad de que cualquier persona pueda recurrir a la Corte de Apelaciones correspondiente. Indudablemente, y todos sabemos que para eso tendrían que contratar un abogado para que haga la presentación ante la Corte, porque, no, si usted me dice que no, pero en la práctica sí, porque yo no encuentro que ningún ciudadano tenga la capacidad de ir a la Corte de Apelaciones respectiva a estampar, entre comillas, un reclamo porque el juez de determinado juzgado de policía local del área
no lo quiso escuchar, no lo atendió, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad de las cosas es que la realidad supera lo que está establecido a lo mejor en el procedimiento, o la intención que tienen, o el mandato que tienen los jueces de policía local de escuchar, como usted bien lo decía. Sabemos que no siempre es así, por razones de tiempo, razones de mil cosas, de trabajo que tiene el juez, porque ven no solamente infracciones de tránsito. Los jueces de policía local, si bien mayoritariamente pueden ser infracciones de tránsito, ven también otras cosas. Y por lo tanto el tiempo es acotado. Y la jornada también es acotada. Y los funcionarios también de los juzgados de policía local también tienen un horario y un sistema de trabajo distinto al resto de lo que es los funcionarios municipales. Por lo tanto, en la práctica, señor presidente, por su intermedio al señor juez, no se da lo que usted está diciendo, a menos esa es la realidad que yo conozco. No sé si será la misma el resto de los parlamentarios. Y como le digo, ir a la Corte de Apelaciones, puntualmente con este proyecto, que usted dice que es una cosa de una máquina que saque, entonces no hay una relación del juez con el afectado para escucharlo, independientemente de que sea culpable o no de la infracción. La verdad de las cosas es que eso en el proyecto, si uno lo lee bien, está porque hay un ministro de fe, está la posibilidad de ir al tribunal, al juzgado de policía local a reclamar de la infracción, o sea, hay plazos establecidos. No es tan así que es tan automático el proceso tecnológico, así decirlo. Entonces, yo quiero consultarle eso, si usted me dice, si existe realmente esa tasa de registro, como decía la diputada Sandón, de cuántas personas en audiencia reciben los magistrados, si hay mensual, semestral, anual, no sé, independiente de lo que usted explicaba, que anota en la hoja, digamos, ¿verdad?, las razones por las cuales usted escuchó a esta persona y los descargos que esa persona eventualmente podría haber hecho. Si existe esa estadística, me gustaría que como instituto o asociación de magistrados de policía local pudiéramos contar con esa información. Gracias. Vamos a acumular unas preguntas porque yo creo que van a rondar sobre lo mismo. Diputado Félix González. Gracias, presidente. También saludar a los jueces aquí presentes y agradecerles también que nos han hecho notar alguna falencia de la ley, del proyecto de ley. Yo también en la sesión anterior manifesté que estaba la boleta hecha, ¿ya? Y es bueno rectificar también que no es la boleta la que está hecha, sino que hay un monto y defender también lo que dijo en la sesión pasada el diputado Mulet, que es de otra región, es de la tercera región, yo soy de la octava región, de la metropolitana, etcétera, y percibimos lo mismo. Y a veces nuestro trabajo va a ser poder decir cosas que son tal vez incómodas en este caso para los jueces que manifestaron su molestia. Por eso tenemos tal vez algún cierto fuero para poder decir las cosas en este edificio. ¿Por qué? Porque es necesario poder prevenir problemas que pueden afectar a muchas personas. Y lo que aparentemente estamos descubriendo acá es que los juzgados de policía local, al menos en las ciudades grandes, a veces están atochados. En Concepción hay 3 juzgados de policía local en el mismo pasaje, uno al frente del otro, y es difícil pasar por ahí que no esté repleto los 3. Creo que es humanamente imposible que un juez reciba en audiencia oral, ¿verdad?, escuche a 100 personas en una mañana. Entonces tal vez debemos hacernos cargo también dentro del proceso de discusión de esta ley que, de acuerdo a la experiencia española, las multas, al menos en los primeros años de implementación, no cambió la conducta, lo que cambió fue las multas, se multiplicaron por 4. Y tal vez la posibilidad humana de los jueces de poder efectivamente aplicar un debido proceso va a ser algo imposible de hacer. Si no, se aumenta también la oferta de horas de jueces, para decirlo de alguna manera. Vamos a tener más demanda, vamos a tener que aumentar la oferta o nos vamos a encontrar con una crisis al implementar la ley. Entonces, prevengamos también, si están esos datos de cuáles son los tiempos efectivos de audiencia que tienen los jueces, al menos en las ciudades grandes, pudiéramos medir y que alguien pudiera también del Ejecutivo encargar estos estudios de manera de no encontrarnos después con tremendos problemas en el debido proceso. Yo reitero también que en la medida en que este proyecto no le garantice a los ciudadanos que no van a estar sometidos a un sistema injusto en donde no van a poder defenderse,
yo por lo menos, y le transmitiría a la bancada que no podemos avanzar en el proyecto mientras no se garanticen estos pasos. Y me atrevo a adelantar también que no tiene que ver con los jueces, pero sí tiene que ver con el debido proceso, y que no lo tocamos en las dos sesiones anteriores, es que estos aparatos tienen que tener una certificación, y tienen que tener una certificación no de una vez, sino que tienen que tener una certificación permanente y recurrente, mensual probablemente, y si no han sido calibrados y si no han sido certificados, bueno, no se cursarán parte mientras eso no ocurra. O sea, tenemos que garantizar que no estamos generando un sistema perverso. Entonces, reitero los agradecimientos también por estar disponible para escuchar todo lo que nosotros decimos, y por supuesto siempre podemos estar equivocados, y por lo mismo es bueno escuchar a los jueces. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Diputado Mulet, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que yo no quiero profundizar en esta suerte de polémica. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que los jueces de policía local están colapsados de trabajo. Yo creo que eso es un dato objetivo, porque hay decenas y decenas de materias que ven, que les han agregado, como las propias estas del tránsito, las del consumidor y otras. Y yo creo que tarde o temprano también existe la voluntad de agregarle otras, como la justicia vecinal, que en algún momento hubo algún intento, recuerdo en el gobierno de Piñera, cuando era ministro el señor Bulnes. Entiendo que hubo el interés también de avanzar en la justicia vecinal a través de los juzgados de policía local, que es una necesidad manifiesta también de muchas personas, digamos, de acceder a la justicia vecinal. Y a lo mejor ya se verá, si es que se legisla ahora o más adelante, le toca también a los juzgados de policía local, o se crean los juzgados vecinales, bueno, se verá eso. Entonces yo creo que no está en discusión eso, que tienen una carga de trabajo, creo que yo, desmedida a los jueces de policía local, al menos es la impresión que tengo. Yo no cambio mi percepción de lo que he visto, porque lo dije desde la experiencia práctica en algunos juzgados de policía local. Obviamente no puedo decir que todo, pero lo que yo he visto es lo que relaté ese día. Y para ser bien honesto, creo que, por último, por anga o por manga, quien enfrenta un juez de policía local en este país, o quien enfrenta en general la judicatura, si no tiene un abogado al lado, y generalmente si no tiene tampoco recursos en materia civil, se ve en desventaja frente al que tiene recursos, y eso hay que corregirlo de alguna manera en nuestro país, digamos. En el juzgado de policía local está claro, y si quiere reclamar, por ejemplo, como decía el magistrado, por ejemplo, el de Vallenar, tiene que ir a reclamarle al ministro que está en Copiapó. Entonces ya eso se diluye, en el fondo no existe, o no lo atienden, en fin. Pero yo creo que ese no es el objetivo de la discusión. Yo creo que aquí tenemos que aprovechar, ¿cierto?, la presencia y la buena voluntad de los magistrados para ver cómo avanzamos en este proyecto de ley, en la fórmula que han ido planteando ellos, que han planteado otras personas. Y sobre ese punto yo creo que hay algo que por lo menos yo quiero señalar y preguntarles a ellos también. ¿Hasta qué punto la automatización y la digitalización al juicio de ellos es posible? ¿Es posible que le notifiquen? Por ejemplo, los magistrados no están de acuerdo en que las notificaciones se hagan por correo electrónico, porque no toda la gente en el mundo rural tiene correo electrónico, eso es efectivo, pero prácticamente el 80 o el 90% de la ciudadanía, o el 70%, no tengo el dato exacto, tiene correo electrónico. ¿Cómo hacer que ese 60, 70, 80% reciba notificación a través de correo electrónico? Creo que para uno mismo, para cualquiera que usa correo electrónico, el hecho de inscribirse, autorizar que te llegue una notificación por correo electrónico es un alivio. O sea, tú la recibes más rápido en un sistema que te queda ahí, no pierdes el papel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, queda la certificación del que emite, le llega a uno. Entonces, creo que comparto la preocupación de que no todos tienen correo electrónico, pero sí el 80, el 90, y eso va a tender en el tiempo a subir más que a bajar. Entonces, salir de la cultura del papel, ¿cierto?, para pasar a la cultura, obviamente, de la digitalización, es necesario. Y obviamente facilita claramente y apura el trámite de cualquier tipo de proceso. Puede una persona en cualquier lugar del país, ¿cierto?, que no sea por la vía del exhorto, sino que recibiendo notificaciones, además actuar, o hacer una presentación
un papel, digamos, de su defensa, como ocurre hoy día en algunas cosas, ¿te fijas? Entonces yo creo que es muy importante avanzar en la digitalización. Nos olvidamos de los exhortos, nos olvidamos de una serie de cosas en buena parte de la población, digamos, a lo mejor no en todo, y habrá que salvaguardar a aquellas personas, obviamente, que no tienen correo electrónico, por ejemplo, para que no puedan ser notificadas por allí, por ese medio. Entonces yo les pediría por eso, ¿hasta dónde están dispuestos a avanzar? El otro día me tocó atender a alguna gente que iba a interponer un recurso de protección. No había leído el nuevo autoacordado sobre los recursos de protección hace mucho tiempo. Uno tiene que interponerlo a través de la plataforma digital. Y bueno, todavía andan buscando las personas que quieren interponer el recurso de protección cómo usar la plataforma digital, digamos. Y no han podido interponer el recurso de protección, y están pasando los días. Es cierto, está ese choque con la tecnología y a veces con la judicatura por distintas razones. Pero yo creo que hay que avanzar y creo que este proyecto es un muy buen camino para avanzar, para descongestionar los tribunales y los juzgados de policía local en buena parte, si se automatiza, si se permite la digitalización, para despreocupar o liberar un poco a los funcionarios de carabineros, etcétera, etcétera. Pongo esos dos ejemplos, ¿no? Entonces, les pregunto hasta dónde están dispuestos, creen ustedes que se puede llegar vía digitalización. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi. Gracias, presidente. Voy a un poco insistir en la negativa que manifiesto respecto a este proyecto, a pesar de que por el resto de los colegas tiene, al parecer, aveniencia. Siento yo que estamos desviando absolutamente el foco de la discusión en ver si los jueces de policía local hacen bien o no hacen bien el trabajo, o funciona o no el sistema, porque creo que no es hoy día lo que nos compete revisar o no. Y si aún así fuera malo o bueno, creo que no tiene absolutamente que ver nada con el proyecto de ley, porque creo que no es la instancia para que se discuta eso. Habrán otros proyectos de ley que podrán mejorar quizás el funcionamiento del juzgado de policía local. Porque además de tener mucho trabajo, le estamos pidiendo más trabajo. Le estamos pidiendo que por favor nos entreguen indicaciones para ver cómo hacemos constitucional o mejor un proyecto que en sí mismo viene con muchos vicios, tanto en la práctica de cómo podemos notificar desde eso, o también vicios administrativos y vicios constitucionales. Y al leer el proyecto creo que hay varios puntos que me gustaría sí compartir y volver al tema más del proyecto de ley, que creo que hacen que sea inviable seguir discutiendo algo que ya nació mal. Y yo creo que por una cosa básica, cuando algo nace mal, ya de ahí para adelante, creo que es muy difícil repararlo cuando hay tantas cosas que voy a sumar a lo que quizás dijeron los jueces de policía local al leer un poco el proyecto. Por ejemplo, el artículo 7 habla de las infracciones a la ley de tránsito que sean captadas mediante dispositivos automatizados. O sea, habla en el fondo que se van a controlar todas las infracciones de ley de tránsito y no solo las que corresponden de velocidad. Ahí hay un primer error respecto a lo que se pretende hacer con este proyecto de ley. El artículo 7, letra L, dice cuando proceda. O sea, solo cuando proceda. Y el debido proceso, ¿dónde queda? El artículo 7, letra M, dice conocer y resolver de las reclamaciones. Entonces, me pregunto yo, además va a conocer de las reclamaciones, investigarán, luego sancionarán, y como así si fuera poco, conocerán de las reclamaciones. O sea, se pone el artículo número 29. Luego la letra 13, letra E, dice los frutos de las rentas e intereses de sus bienes y servicios. O sea, incluso se quedarán con la renta de sus servicios. El artículo 16 habla del carácter móvil, lo cual a mi gusto tiende al abuso y pierde la objetividad y el criterio inicial que planteó la ministra de que no sea esto una especie de cazabobo. El artículo 18 habla, será competencia exclusiva del director nacional. Luego menciona que no tenga asociada una suspensión de licencia. O sea, para las multas conocerá el director, para las sanciones que lo merite la suspensión de la licencia deberán enviar los antecedentes al juzgado de policía local. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué son las de mayor riesgo? ¿Cuál es el sentido? Luego, el artículo 20 también hace mención del carácter de los ministros de fe. Entonces, serán parte de la investigación, serán jueces, conocerán ellos mismos las reclamaciones, pero además ellos mismos serán ministros de fe de sus propias actuaciones. El artículo 21, cuando habla del dueño del vehículo motorizado, ahí de nuevo se puede prestar para un abuso. Como señalaban antes, puede ser un vehículo prestado, puede ser un vehículo robado antes del plazo que
que estuviera, digamos, hecha la denuncia, o puede ser un vehículo de persona jurídica. Luego el artículo 24 vuelve a mencionar el vehículo que ha sido sustraído, se menciona el vehículo sustraído y que existe error en la identificación. O sea, define de manera restrictiva las únicas dos vías mediante la cual se puede impugnar una infracción, habiendo muchas otras razones que pudiese impugnarse una infracción. Me sumo a lo del correo electrónico. O sea, le estamos diciendo a la gente, digitalícese, ¿pero para qué? Para sacarle parte. O sea, no se digitalice para educarse, no digitalícese para... O sea, ¿quién va a querer digitalizarse si es para esto, digamos? Además, el correo electrónico no es obligatorio, no es universal, y seamos francos. Acá todos tenemos correo electrónico, pero afuera no todos tienen correo electrónico, o se olvidan las claves. Entonces, no es para nada algo universal. También considero que es un proyecto absolutamente centralista. Es solamente para regiones que tienen alto índice de vehículos y no para regiones más pequeñas. O sea, volvemos al centralismo, queremos salvar vidas, pero ¿cuál? Las vidas de la región metropolitana, no las vidas de las demás regiones. ¿Dónde queda el debido proceso? Entonces, yo creo que, y allí le voy a hacer la pregunta a los jueces de policía local, ¿ustedes consideran que es la única forma de bajar las tasas de mortalidad el tener esta fórmula de sanciones? ¿No será también pertinente quizás buscar otras que no tienen costo para el Estado, como la educación vial, como la educación al peatón, ver cómo se entrega las licencias de conducir? Creo que allí también en algunas comunas se están entregando licencias no con un carácter quizás muy objetivo. Hablamos de salvar vidas, pero después queda el tema de la salud. Tenemos salud muy mala en este país. Seguridad ciudadana. Tenemos mala seguridad ciudadana. Vamos a meterle a los hospitales cámaras adentro, vamos a meterle cámaras a los carabineros cuando hagan su trabajo. Entonces creo que tratar de automatizar todo, en vez de mejorar la raíz del problema, entramos nosotros mismos a hacer otro problema mayor. Entonces yo por eso, presidente, no es que tenga una animosidad en contra del proyecto, sino que creo que el objetivo, claro, nadie quiere ver gente muerta. Pero esto es un mal proyecto y no podemos pedirle a los jueces de policía local que nos vengan a hacer el trabajo de mejorar un proyecto que ya llegó mal de parte del gobierno y que tendrá que ser otro proyecto bien hecho, el cual deberemos votar. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge. Gracias, presidente. Para preguntar a nuestros invitados, con saludarlos, que bueno, yo creo que el objetivo de este proyecto es salvar vidas. El domingo hubo una manifestación ahí donde se demostraban casi 2.000 personas que fallecieron el año pasado, se batió un récord histórico y la verdad es que no. También vimos el colapso de las carreteras últimamente, se viene otro fin de semana largo, en fin, y vemos que esta situación aumenta. Ya se sabe que parece que este año van a haber casi 400.000 vehículos nuevos en las carreteras. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esta situación? Entonces, me parece bien de que se pueda buscar un sistema que baje, ojalá a cero, pero disminuir las muertes en las carreteras. Pero el tema que hemos planteado acá con los jueces de policía locales es el tema, ¿cómo vamos a resolver el tema del debido proceso? Porque efectivamente, si tenemos 3 recursos que puede presentar la persona infraccionada, y cuando los presente ya va a estar ejecutoriada la sanción por parte del juzgado de policía local, entonces, por el sistema, perdón. ¿Cómo podemos resolver esto? Porque si no se puede resolver, este proyecto es inconstitucional, porque faltaría el debido proceso. Es decir, o eliminamos los recursos o dejamos un recurso extraordinario para resolver esto, pero parece que aquí la tecnología va a ir mucho más rápido que el procedimiento, que es un procedimiento bastante más lento. Entonces, preguntarle si usted avisoran alguna manera de resolver esto, porque entiendo que el proyecto de ley no lo resuelve, simplemente plantea de que aquí va a haber, se van a tramitar de tal manera las sanciones, pero por otro lado hay recursos que se puedan interponer. Es cierto que lo interpone seguramente una minoría, pero también puede haber un incentivo de dinero, como usted dice, que va a hacer que esto se produzca lo que se ha producido con el TAC. Hay muchos juzgados de policía local que se van a llenar de causas y van a ser imposible de procesarlas todas. Entonces, preguntar específicamente si ven alguna solución a ese problema, que creo que es un nudo de este proyecto.
Gracias, presidente. ¿Alguien más? ¿Diputado? ¿No? Yo quisiera agregar finalmente, si ustedes tienen, por ejemplo, algún grado de estadística respecto a los partes empadronados con tecnología. Supongamos, uso del teléfono celular con una foto. Yo siento que un juez no debería prácticamente, es una evidencia clara y concreta. Está con fecha, está con hora, está con la calle, está con la patente del vehículo, con el conductor. Eso ocurre en algunas. Entonces, la tecnología, ¿qué grado de certeza tiene respecto al error que se pueda producir, a la capacidad de cuestionar este elemento? Porque evidentemente que eso puede llegar a subsanar gran parte de la discusión que estamos teniendo. Y me gustaría también poder escuchar al representante del Ejecutivo, don Juan Carlos González, para ver, porque aquí vamos a tener que determinar si invitamos a algún constitucionalista que nos empiece a explicar, digamos, de qué manera sortear esto, porque evidentemente aquí el objetivo principal de esto es bajar la tasa de mortalidad respecto, digamos, a los accidentes de tránsito, que la principal causa es el exceso de velocidad. De eso yo creo que nadie está en desacuerdo de buscar alguna medida. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Ahí empiezan las variantes y las discusiones. Por lo tanto, me gustaría saber si ustedes tienen antecedentes respecto a eso. Porque una cosa es cuando está la apreciación del ojo humano, de la persona que puede cometer un error. Pero otra cosa es la tecnología y si hay grados de incidencia en eso que ustedes han podido observar, que es más efectivo o menos efectivo, o hay una alta tasa de error. Gracias. Tiene la palabra. Le respondo. Sí, tiene la palabra usted. La última pregunta. Sí, no. Efectivamente, respecto del registro fotográfico, existe concretamente en algunos tribunales en los cuales tenemos pórtico del TAG, donde aparece la fotografía, ¿verdad?, del vehículo, la hora que pasó, ¿verdad?, el color del vehículo, etcétera, etcétera. Ahora, en eso existiría un porcentaje altísimo de certeza. ¿Ya? Las excepciones son que el vehículo había sido robado, que la placa patente estaba clonada, que el vehículo, las características del vehículo no corresponden efectivamente al que está inscrito, que la persona no ha venido nunca a Santiago, ¿ya? Pero eso es una minoría, ¿ya? La gran mayoría existe certeza porque además con la autopista envían la fotografía del vehículo, ¿ya? La fotografía del vehículo el día, la hora en que pasó por un pórtico sin el respectivo dispositivo TAG, ¿ya? ¿Formuló otra pregunta usted? Respecto de la certeza. Sí. Sí, del diputado señor Pérez. Sí, ya la verdad que puede que él tenga razón cuando él señala, verdad, de que respecto de del número de infractores, la audiencia. Pero vuelvo a insistir, o sea, los jueces estamos obligados, ¿ya?, a recibir a todas las personas que nos piden audiencia, a todas y cada una de las personas que nos piden audiencia. El problema está en que si llegan después de la hora que efectivamente ya no había nadie más, ya se anota la rebeldía y ya no se atiende porque se siguen otro tipo de actividad. Pero eso no tiene que ver con el CATI. El CATI efectivamente es un procedimiento administrativo respecto al cual, verdad, hay ciertas aprehensiones que efectivamente hay que subsanar. Hay que subsanar para que el asunto siga adelante. ¿Ya? Ahora, que se requieran abogados para recurrir respecto a determinadas resoluciones o para hacer valer los derechos, eso no es tan cierto porque el propio legislador, ¿ya?, estableció en la Ley de Protección al Consumidor que los consumidores, ¿verdad?, podían concurrir personalmente sin patrocinio de abogados a ejercer su derecho ante los juzgados de policía local. Lo mismo ocurrió, lo cual fue inventado, ¿verdad?, en materia de menores, que efectivamente las personas podían comparecer personalmente sin patrocinio de abogados. Y voy a tener concretamente lo que se refiere a la Ley de Protección a los Consumidores. En general, por lo menos en el caso particular de mi tribunal, la mayor parte de la denuncia que formulan las personas en forma individual
son acogidas aun cuando vayan sin patrocinio de abogados, porque efectivamente el CERNAC le entregaba unos formularios, le dan algunas instrucciones, y eran cosas, yo le digo, cosas básicas, por ejemplo, que le estaban cobrando una cuota de más en un supermercado, ¿verdad?, a través de la tarjeta, que el producto le salió malo. Obviamente son cosas fáciles de arreglar, porque en el sentido no hay una cantidad enorme de dinero involucrada. Diferente es el caso cuando nos enfrentamos, ¿verdad?, a una situación de cobro excesivo de intereses, cuando eventualmente una empresa comercial del retail, ¿ya?, que efectivamente no podría, y ahí no hay igualdad ante la ley, ¿verdad?, que una persona concurra en forma individual sin ser letrado. Obviamente la cadena o el retail le presentará el mejor abogado porque efectivamente no quiere que se sienta un precedente. Y ahí obviamente no resulta, aun cuando últimamente, ¿verdad?, la Corporación de Asistencia Judicial, a través de los postulantes, estaban haciendo su práctica en el CERNAC, ¿verdad?, y eran bastante eficientes porque representaban a los infractores, ¿verdad?, a los demandantes, ¿ya?, para los efectos, ¿verdad?, que hicieran valer sus derechos. Yo no sé si tú quieres contar. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo quisiera hacerme, en primer lugar, agradecer al diputado Bianchi, no solo agradecerle, sino que me parece que debiéramos nombrarlo juez de policía local honorario por sus elogiosas palabras. Pero la verdad es que él parte señalando que, en definitiva, estamos mutando la discusión de los objetivos que persigue el proyecto de CATI a un análisis de cómo se ejerce la judicatura policial local, lo cual nosotros no eludimos el bulto. Como seres humanos cometemos errores, pero el CATI, lo que ustedes tienen que preguntarse es si en definitiva el CATI va a ser mejor que resuelva este organismo administrativo versus un juez de la República que tiene sus normas establecidas, y en estas materias hay mucho lugar común. ¿Ah? Es como partir de la base de que todos los árbitros están arreglados, como que quienes mataron en la década del 80 a las personas en Viña del Mar, los conocidos psicópatas de Viña, no son los verdaderos culpables de este asesinato y que se mató a personas inocentes, o que Elvis está vivo, digamos. ¿Ah? O sea, o que Juan Gabriel está escondido. ¿Mm? O que Luis Miguel no es Luis Miguel, digamos. ¿Ah? La verdad que es muy difícil cambiar la percepción que la gente tiene. ¿Ah? Porque es cierto que en algunos tribunales en que tienen TAC, digamos, que la cantidad de infracciones que se cometen diariamente, citados a los tribunales, son de 300 personas. Y claro, si usted destinara un minuto por persona, es imposible. Pero, a ver, aclaremos el punto. El juez de policía local no está obligado a cada uno de estos 300 infractores a explicarle por qué yo lo sanciono, porque para eso está la resolución. Yo estoy en la obligación que me impone a mí, y no solo a mí, a cualquier juez de la República, de cualquier materia de competencia que sea, que cuando ese infractor pide audiencia, yo le debo dar la audiencia. Cuestión distinta, también como dice el presidente, que yo primero atiendo, tengo comparendo, tengo que tomar declaraciones, y por lo tanto a veces se le pide al infractor, y lo dijo bien el diputado Mulet conversando antes de esta audiencia, de esta sesión. En el caso que él puso, él pidió la audiencia, perdonen si le malinterpreté, y claro, el juez le dice, a veces el infractor tiene que esperar por favor, lo mismo pasa a ustedes cuando le dan audiencia a sus electores, o lo mismo pasa con los ministros de corte. ¿Ah? Entonces, le pido excusa, señor diputado, pero Te malinterpretó el señor juez. Le pido excusa, pero valga la explicación, digamos. ¿Ah? Valga la explicación en el sentido de que
Evitemos los diálogos, por favor. De que nosotros cumplimos con nuestra obligación, y si no la cumplimos, se nos puede acusar a la Corte por falta grave en nuestro ejercicio ministerial, y no se requiere patrocinio de abogado para pedir una audiencia a un ministro de Corte, porque así como yo tengo la obligación de recibir al infractor, el ministro de Corte también, y el ministro de Corte Suprema también. Pero bueno, dejemos de lado eso para enfocarnos a los aspectos del proyecto y responder las consultas de los señores parlamentarios, porque vuelvo a insistir por enésima vez, nosotros estamos dispuestos a colaborar para que este proyecto salga lo mejor posible, y también, vuelvo a reiterar, entiendo que hay un representante del Ejecutivo, a participar en las mesas de trabajo que sean necesarias en esta y en otras materias. Hay otras formas, dice el diputado Bianchi, de salvar vías. Por supuesto que hay múltiples formas. Y él la mencionó, por eso digo que debiéramos nombrar los jueces honorarios, que son evidentes. La educación vial, la educación en los colegios, las campañas educativas. Yo les pregunto, señores parlamentarios, ¿hace cuánto tiempo no vemos en la televisión, en los diarios, campañas educativas de tránsito? Eso no es culpa de los jueces de policía local. Este proyecto viene a contribuir a disminuir la tasa de fallecidos, pero no es el único ni es la única forma. Nos preguntó el diputado Mulet, y en eso sí que yo estoy plenamente de acuerdo con él, ¿hasta qué punto la automatización y digitalización es posible en los juzgados de policía local? Nosotros nuevamente estamos llanos a que se modifique, a que se revise nuestra legislación, que es de la década del 80, tanto la ley de tránsito como la ley 18.287. Nos parece, y nosotros como Instituto de Jueces hemos planteado internamente en nuestros congresos, la posibilidad de discutir una nueva legislación completa. Esto igual que en la materia penal, digamos, vamos introduciendo parches. Ya sería hora que empezáramos una legislación de tránsito acorde a los tiempos que vivimos. Para que ustedes se hagan una idea, tiene ciertas normas que, perdónenme la expresión, normas ridículas, que obliga al peatón a cruzar en los pasos para peatones y en las comunas rurales. Usted va a caminar kilómetros hasta encontrar el primer paso peatonal, o que descender del vehículo se hace de una determinada forma, que no corresponde, digamos. O que se sanciona por andar con las luces encendidas, cuando en la actualidad los vehículos vienen de fábrica con luces encendidas. Entonces, señor diputado, por ejemplo, nosotros, sin perjuicio de que no hemos hecho la consulta a nuestros asociados, pero ninguno se opondría a que se pudiera establecer una forma de notificación digitalizada. Por ejemplo, si en la nueva justicia de familia, laboral, de la nueva justicia penal, que ya no está nueva entre paréntesis, se permite que la persona en su primera declaración pueda indicar como forma de notificación válida un correo electrónico, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Sí, perjuicio de que en algunos tribunales está la posibilidad porque está en los computadores y en otros no. Bueno, en los que no haya, evidentemente a lo imposible nadie está obligado. Pero estamos dispuestos, señor diputado, a perfeccionar nuestra legislación. Si pareciera que nosotros somos reaccionarios en estas materias. Por ahí leí un artículo de prensa en la semana pasada que los jueces de policía local se oponían a este proyecto. Vuelvo a reiterar, no nos oponemos al proyecto en su generalidad, porque estaban defendiendo sus parcelas de poder. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si los jueces de policía local tenemos más ingresos de causas que todo el resto de la justicia ordinaria. Si yo sumo a los jueces civiles, a los jueces penales, a los jueces laborales, a todos los demás tribunales, todas sus causas no llegan ni una parte de la nuestra, porque como lo han dicho ustedes, somos el verdadero cajón desastre de la justicia. Lo que no quepa en una nueva ley va a policía local. Entonces, por favor, aquí no estamos defendiendo parcelas de poder. Aquí estamos defendiendo como hombres de derecho los derechos de los ciudadanos. Estamos diciendo que quien ha cometido una infracción tiene el derecho a defenderse. Y no lo digo yo. Los invito, señores parlamentarios, antes de aprobar este proyecto, ni siquiera a pedir la opinión de un constitucionalista. Es más simple que descarguen la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de enero de este año respecto del CERNAC, porque los argumentos que dio el Tribunal Constitucional respecto del CERNAC son exactamente los mismos que estamos invocando en este momento para sostener por qué es inconstitucional otorgar las facultades sancionadoras al CATI.
Y vuelvo a reiterar lo que dijimos en la sesión pasada. Este proyecto, el artículo 18, al establecer que es de competencia exclusiva del CATI el conocimiento de estas infracciones, está alterando la competencia de los tribunales de policía local y, por lo tanto, en conformidad al artículo 77, este proyecto de ley tiene el carácter de ley orgánica constitucional y, se quiera o no, este proyecto requiere el pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema y, se quiera o no, este proyecto va a tener que pasar por el control preventivo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Perdón, Señor magistrado Luis Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, solamente para agradecer la invitación, ¿verdad? Y señalarle al diputado, señor Mulet, que nosotros estamos llanos a la digitalización, ¿verdad? Sería muy fácil, nos ayuda a montones, notificar, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero hay un problema de presupuesto. Hay municipalidades, ¿verdad?, que no disponen de los fondos necesarios para implementar un sistema de esta naturaleza. Lo que también es conveniente, ¿verdad?, es que todos los juzgados estén con una conexión directa con el registro civil, cosa de obtener inmediatamente certificado antecedente a la persona, ¿ya?, para saber qué tipo de conductor está frente a estrado, ¿ya? Sin embargo, aquí incluso en las ciudades no existe aquello, ¿ya? Y en cuanto a qué hacemos los juzgados de policía local, nosotros tenemos un proyecto que se lo hicimos presente a un miembro de la Corte Suprema, que en este momento no recuerdo el nombre, mediante el cual estamos haciendo una capacitación en los colegios de la labor de los juzgados de policía local, ¿verdad?, y de las normas de tránsito en los colegios, ¿verdad?, en el bosque. El colega Paolo Escobar, ¿verdad?, él ha hecho clase, ha invitado a los colegios, ¿verdad?, y eso se está expandiendo, ¿verdad?, a nivel, se pretende, ¿ya?, que se haga en todos los juzgados de policía local, cosa de que al alumno, al pequeño, concurra al juzgado y vea al juzgado cuál es la labor que realiza, sobre todo, ¿verdad?, la norma del tránsito, porque si usted enseña a los pequeños a respetar la norma del tránsito, cuál debe ser el comportamiento, seguramente a la larga vamos a tener menos accidentes, ¿ya?, y con resultados de lesiones o muertes. Eso es lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Quisiera preguntarle al Ejecutivo si tiene alguna opinión respecto a... Y posteriormente, diputada, le doy la palabra. Tenemos presente al señor Juan Carlos González, jefe de gabinete de la ministra de Transporte. Muchas gracias, presidente, por invitar a poder aportar algunas precisiones sobre este proyecto de ley. Saludo por su intermedio a toda la comisión. Para mí, en lo personal, es muy grato poder estar nuevamente sirviendo los intereses legislativos del Ministerio de Transporte. Quisiera decir primero que nada que en este proyecto de ley no es una cosa que no exista en otras ciudades o países del planeta. Existe esto en España, en Francia, en Estados Unidos, en Australia. Es decir, hay una serie de países donde la experiencia de reducción de accidentes, de educación de la población en torno a la seguridad vial ha sido derechamente exitosa. Este medio de trabajo de control de las infracciones se denomina enforcement. Y pueden ustedes conocer que hay una tremenda literatura sobre esta materia, toda, el 100% con resultados exitosos. ¿Cuál es el modelo que está detrás de esto? Que la infracción es conocida de forma rápida por el infractor, está anunciada previamente mediante las señalizaciones del caso, por lo tanto el proceso de reflexión que hace el infractor respecto de lo que ha hecho, de su conducta y de la sanción aparejada a eso, es rápido, es expedito y además lo realiza en base a un procedimiento automatizado. ¿Por qué? Porque la infracción no reviste mayor análisis, es una infracción objetiva. ¿Se transitó a exceso de velocidad? Sí, no, es binaria. Por lo tanto, las excepciones que pueden ocurrir están previstas en el proyecto y por lo tanto, de acuerdo a la experiencia internacional, reitero, y por lo tanto el hecho de darle a esto un tratamiento como una materia de carácter judicial que debe ser subsumida en un proceso de apreciación por parte de un magistrado, aparece como una materia que podría ser excesiva
respecto de algo que está detectado por un medio tecnológico acreditado. Para que ustedes lo puedan conocer mejor, lo que se toma es un microvideo de la infracción, la cual el sistema automáticamente selecciona la imagen más nítida. La imagen que no es nítida se descarta, no se procesa. Cuando la imagen tiene algún grado de duda, el propio centro la descarta. En segundo lugar, quisiera mencionar que esto no sirve solamente a los fines de velocidad. En Santiago, de hecho, se ha hecho una experiencia a través del programa de fiscalización apoyando el procedimiento de los juzgados de policía local. En 23 juzgados de policía local existe esta modalidad. ¿Y por qué? Porque en Santiago hay 80 kilómetros de vías en que se prioriza el transporte público y que cuentan con cámaras de control. En estos 23 juzgados de policía local, donde hay un convenio con el respectivo juez que acepta que el Ministerio, a través de su programa de fiscalización, envíe una notificación al domicilio de las personas proponiéndole el pago inmediato de una infracción pequeña, hay casos en que el 73% de las infracciones son preferentemente pagadas de inmediato por el infractor. Podemos aportar posteriormente, presidente, las estadísticas, los resultados de este proyecto que lleva desde el año 2014 a la fecha, produciendo efectivamente un descenso en las infracciones de invasión de pista exclusiva. En tercer lugar, fiscalización masiva. Por ejemplo, episodios de contaminación ambiental que requieren un control masivo de los infractores pueden ser apoyados por este tipo de procedimientos. El resultado de esto, básicamente, ¿cuál es? Que infracciones que no tienen mayor espacio a la discusión, circuló o no con restricción, invadió o no la pista exclusiva, excedió o no la velocidad, simplemente son presentadas al infractor para que lo cancele rápidamente, no con el ánimo de sancionarlo, con el ánimo de educarlo, como complemento a la actividad de los tribunales, como complemento a las actividades de campañas de educación vial, como complemento a una serie de acciones de cultura urbana, de cultura de movilidad, que permiten generar una mejor situación respecto de las personas que se desplazan día a día por el espacio urbano cada vez más escaso. Por lo tanto, lamentamos en un sentido bien concreto que esto se ponga como un debate entre seguridad vial y constitucionalidad, cuando básicamente lo que estamos haciendo a través del enforcement, insisto, tecnología ampliamente acreditada en los principales países, busca simplemente mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la seguridad de las personas, disminuir los peligros en nuestras carreteras. Hay una serie de muestras de excesos de velocidad que podrían evitarse con esto. Aquí, insisto, el propósito no es sancionar a las personas, sino que no circulen con exceso de velocidad, no invadan las pistas exclusivas, por dar algunos ejemplos. Y por último, quisiera mencionar que la potestad sancionatoria del Estado, a través de sus órganos administrativos, y rescato las palabras que han dicho aquí los magistrados, estamos hablando de un procedimiento administrativo. Existen hoy día en la superintendencia, en una serie de organismos, estas facultades del ius puniendi, que se llama, del Estado, de poder orientar cuando hay una causal objetiva la sanción correspondiente en materia laboral, por ejemplo. Si va a la Dirección del Trabajo y encuentra que no están ahí las copias del contrato, emite la multa. Y por lo tanto, el procedimiento administrativo es también una posibilidad de corrección de las conductas jurídicamente impropias. También quisiera mencionar que lo de la digitalización, nuestro país cuenta con las herramientas para poder avanzar en eso. Todos los procesos tributarios se encuentran digitalizados, la factura electrónica, boleta electrónica, la declaración de impuestos. Por lo tanto, avanzar más en digitalización, insisto, como un carácter complementario de los otros mecanismos ya existentes, no le veo ningún aspecto negativo. Y por último, respecto el fallo del Tribunal Constitucional respecto del CERNAC, no objetó la potestad sancionatoria del CERNAC, sino que gozara de atribuciones propias de los tribunales de justicia. En concreto, esa es la objeción que hace el tribunal. En efecto, el proyecto facultaba al CERNAC a generar una instancia de mediación, a arbitrar a continuación de una audiencia obligatoria de conciliación, ordenar el cese de las conductas infractoras,
restitución de cobros que le parecían improcedentes y adoptar indeterminadas medidas para evitar supuestas infracciones futuras. Eso fue lo que fue observado por el Tribunal Constitucional, no la potestad sancionatoria del CERNAC, que la tienen muchos órganos administrativos. Por tanto, presidente, y por su intermedio a la comisión, quisiera reiterar que aquí hay que debatir sobre cuál es el costo-oportunidad que estoy aceptando con no aprobar este centro de tratamiento de infracciones automatizado. El costo-oportunidad es que siga habiendo infracciones, que siga habiendo exceso de velocidad, que siga habiendo una serie de conductas que, por un esquema totalmente acreditado a nivel mundial, se pueden evitar y salvando muchísimas vidas. Gracias. Tengo pedida la palabra. Diputada Sandón. Presidente, por su intermedio, la verdad, bueno, me cambió cuando el subsecretario hace un análisis, que yo creo que ahí inmediatamente el señor Valar va a contestar eso, esta cosa de la potestad sancionatoria, que fue tal vez, ahí está la discordancia entre ustedes dos en el tema cuando sale esta resolución sobre el CERNAC. Primero que todo, yo quiero, siempre salen cosas muy buenas en todo esto, y yo quiero al subsecretario pedirle que también acoja lo que se ha dicho acá, que sería recontra importante que tal vez en una comisión a futuro la ministra o quien sea la persona nos traiga también tal vez un proyecto de educación, algo concreto también que tenga relación, como aquí bien lo mencionaron, en relación con la educación en los colegios, porque todo suma para salvar vidas. Una vida que se salve es un gran avance, ¿ya? Entonces, y a veces desde lo más simple salen las mejores cosas. Cuando empieza una educación temprana, tal vez en esta materia, sería estupendo que tal vez usted se recogiera ese guante y se llevara y después el día de mañana nos traiga tal vez algo muy novedoso de parte del Ministerio para hacer alguna campaña tal vez nacional o respecto al tema. Creo que va a venir la respuesta del juez Valar respecto a eso, porque yo veía con gran regocijo, digamos, que al principio este tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad se resolvía solo con esta facultad sancionadora, que él la va a tener. Y con eso tendríamos resuelto la primera parte de este CATI, el cual yo estoy absolutamente comprometida. Creo que no es para sacar plata, creo que es para salvar vidas. Yo lo he vivido en el extranjero, así que sé que funciona y tiene una diferencia con muchas otras cosas, que está avisado. O sea, no es que uno tenga que estar con Waze o con tecnologías, está avisado. Y efectivamente la tecnología en algunos países es tan buena que incluso se ve muy bien la cara de la persona, incluso que está manejando. Entonces, bueno, ahí tienen algo que discutir entre ustedes dos. Y lo otro también que se planteó en el principio era que el correo se demoraba, en 15 días no llegaba. Bueno, tal vez la solución podría ir que tendríamos que aumentar ese tiempo. No sé, mes y medio, no tengo idea. Efectivamente, porque no en todos lados se está usando el Internet. Ojalá cada vez más existe el Internet popular, está llegando a todos lados, pero efectivamente hoy día no llega 100% a todo Chile. Ahora también siempre recordar que esto no es una política nacional que va a estar en todo Chile. Creo que eran 19 puntos rurales, 11, o sea, una cosa, es casi un plan piloto, por decirlo así, no es una cosa que va a estar instalado en todos lados, así que yo sigo insistiendo en el buen espíritu, que ojalá lleguemos a una buena solución, bueno, y espero escuchar a don Rodrigo para saber cómo solucionamos, si está de acuerdo con lo que dijo el subsecretario en términos de que quién sanciona aquí, y lo del CERNAC. Gracias, diputada. Le doy la palabra al magistrado don Rodrigo Valar. Gracias, señor presidente. Escuchando atentamente al señor jefe de gabinete de la ministra, me parece que es coincidente con lo que yo señalé al comienzo de mi exposición. Vale decir que nos parece que la intervención del CATI debiera llegar hasta el efecto, hasta la etapa de la notificación de la infracción al infractor, valga la redundancia, y que él decida voluntariamente si paga la multa o reclama. Pero noté la intervención del distinguido, usted es abogado, ¿no?, del distinguido colega,
que mutó un poquito en su relato, porque él parte señalando de que se le va a notificar la infracción, la multa asociada, pero después él dice, y creo que ahí se traiciona el pensamiento, dice la sanción. Y eso en definitiva lo que nosotros, el motivo de debate de esto. ¿Qué es lo que se notifica? ¿La infracción o se le notifica derechamente una sanción? Porque si yo notifico una sanción, entonces surge el derecho de la persona de reclamar contra esa sanción y reclamar en sede administrativa, con los recursos de la ley 19.880. Ahora bien, él señala, y yo no quiero decir que con esto estoy en desacuerdo, sino que tratan de acercar los puntos. Él señala, bueno, aquí se trata de una infracción que está claramente establecida con los medios digitalizados, lo cual estamos de acuerdo. Pero yo le pregunto a la autoridad política, ¿qué diferencia hay entre esta infracción con la fotografía de la placa patente y los partes de tag? Yo quisiera recordarle a este Parlamento que la última modificación que se hizo a esta materia es la ley 20.410 del 20 de enero del 2010. O sea, han transcurrido recién 8 años. ¿Y qué establece esta ley? Un procedimiento muy similar, pero ¿en qué difiere del proyecto del CATI? Que no sanciona a la autoridad administrativa. ¿Qué dice? Que los funcionarios autorizados que sorprendan la infracción remiten los antecedentes, yo lo dije, me parece, en la sesión pasada, remiten los antecedentes a la Dirección de Administración y Finanzas para que la Dirección de Administración y Finanzas la notifique al infractor y el infractor entonces pueda decidir si se acoge, pero si reclama al juzgado de policía local. Entonces ahí yo noto una contradicción en el argumento. No dudamos que, díganme una cosa, ¿qué es más claro? ¿Una infracción en que me van a decir que yo pasé a exceso de velocidad o una infracción en que me van a decir que yo pasé por un pórtico? Porque eso es el tag. La infracción me va a tomar la misma, los dos me van a tomar la misma placa patente, en los dos el mismo vehículo, pero en uno me van a imputar que yo iba a exceso de velocidad, que es menos claro que es el solo hecho de haber pasado por el pórtico. Don Rodrigo, tenemos que interrumpir un minuto para poder prorrogar hasta que termine su respuesta. ¿No? Perfecto. Con eso terminé, señor presidente. Ya. Bueno, yo creo... ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? Espere un momentito. Tenemos que prorrogar por 5 minutos entonces la sesión. ¿Están todos de acuerdo? 5 minutos. Diputado González, había pedido antes. Gracias, presidente. Voy a ser breve para que alcancen todos a hablar. La experiencia en otros países no ha sido tan exitosa, porque creo que en el documento que aquí nos acompañan aparecen las partes exitosas. Efectivamente reduce las muertes, pero tenemos que hacernos cargo también de los efectos secundarios, y veo que el proyecto no se hace cargo de los efectos secundarios en España y en Francia, que se ha dado como ejemplo. Diputado, ¿se puede dirigir por intermedio? Por intermedio suyo, presidente, al Ejecutivo, al representante del Ministerio. Por ejemplo, se multiplicó por 4 la cantidad de infracciones. Es un efecto real en Francia y en España. Y eso tiene una repercusión también en los juzgados de policía local. Por lo tanto, también, si queremos adaptar un sistema, tenemos que hacernos cargo también de la idiosincrasia de Chile y que los lugares no son lugares idealizados, en donde la señalética está perfecta, ningún árbol la tapa, ¿verdad? Y el video va a funcionar y nos va a poder medir en tiempo real a qué velocidad va. No es ideal en nuestro país. La notificación en esos países habría que tener el dato, si ustedes nos pueden compartir ese dato, de cuál es el porcentaje de alfabetización digital de los conductores en Francia, que probablemente sea distinta a la alfabetización en Chile. Hoy día se pagan los impuestos, formulario 29, a través de plataforma digital con clave, ¿sí? Sin embargo, desde que eso se inventó, cuando partió, se permitía también hacerlo en papel. Se viene mucho más fácil hacerlo por Internet. Y yo soy un defensor también de lo que plantearon desde el principio los jueces, en el sentido de que quien sanciona
no puede ser un funcionario que es como Matrix, que jamás va a ver ningún auto, pero tiene la potestad de sancionar. A mí me parece que eso efectivamente es inconstitucional y quisiera que pudiera el Ejecutivo corregirlo y poder tener un proyecto de ley que se haga cargo de todo eso. Finalmente, si va a haber más carga para los juzgados de policía local, el Ejecutivo deberá incluir en este proyecto también más recursos. Cuando yo digo más horas, no me refiero a que los jueces trabajen más horas, me refiero a que haya más juzgados, ¿sí? Eso tiene que ver con recursos y por lo tanto el Ejecutivo tendrá iniciativas exclusivas sobre eso. Y para redundar también en la certificación de cómo se asegura uno que estos aparatos van a estar calibrados permanentemente. Gracias, presidente. Bueno, prácticamente hemos entrado a la discusión en particular, pero le vamos a dar la palabra al diputado Bianchi. Solamente, presidente. Estamos a 2 minutos de Sí, por su intermedio, solicitar igual al Ejecutivo, porque la ministra señaló que este sistema era autofinanciable cuando inició la discusión de este proyecto y cuando lo presentó. Sin embargo, al ver el articulado acá, habla de los aportes que normalmente se le asignan en la ley de presupuesto y leyes especiales. Por lo tanto, yo le solicito al Ejecutivo un estudio de los costos, y me imagino que también ya habrán visto empresas y tendrán cotizaciones respecto de los costos que tiene el sistema. También tener un poco más ese análisis más detallado del tema de costos de este proyecto. Eso quisiera pedir, presidente. Muchas gracias. Gracias. No sé si el Ejecutivo quiere dar respuesta. Solamente un comentario respecto de las dos intervenciones, presidente, por su intermedio. En primer lugar, efectivamente, el número de infracciones detectadas, porque es una fiscalización masiva. Ese es el objetivo de esto, y por eso se separa. La idea es no recargar los juzgados de policía local, y precisamente por eso se sustrae de esta judicatura estas infracciones que son de un carácter automatizado, o sea, son susceptibles de un tratamiento automatizado. Si la infracción no fuera así, no se sustraería del juzgado de policía local. Esto es un complemento para la actividad fiscalizadora, no es un reemplazo de la actividad fiscalizadora. En segundo lugar, diputado, presidente, por su intermedio al diputado Bianchi, vamos a pedir que se traiga a la comisión tal vez un estudio actualizado del informe financiero. La verdad es que cuando hablamos de autofinanciar, no se refiere a que los fondos que se recauden vayan a financiar el centro, sino más bien que se generan los flujos necesarios al erario público para que los costos que puedan ser soportados por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a los magistrados, a don Luis Ramírez, presidente de los jueces de policía local, y al señor presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, que es el presidente y a don Rodrigo Alart, director, y al señor Juan Carlos González, asesor de la ministra. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.